Hola y bienvenidos a un video más. Hoy pues antes de iniciar con el video les quiero decir muchas gracias a todas las personas pues que me están siguiendo, a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Somos 80 personas, señores. Yo nunca me imaginé llegar ni siquiera a 10. Soy sincera y pues yo quiero decir gracias porque estoy muy contenta. Y también pues les voy a contar un poquito de esta bruta experiencia que yo viví. Es una historia un poquito, aparte del racismo que viví, es una historia un poquito muy triste y racista. Yo no justifico nunca el racismo y nunca justificaré tampoco las maneras o actos violentos hacia ninguna persona. Pero también quiero exponer el porqué de esta persona era racista, a pesar de que no tiene justificación, porque siempre hay un porqué, y también lo quiero dar a conocer. Yo conocí a este chico en verano, ¿ok? Lo conocí en verano y comenzamos a salir, nos gustamos. Bueno, llegó el tiempo en que él me comenzó a contar un poquito más de su vida, de sus cosas, y yo llegué a saber que él tuvo una noviecita de la Rumanía, una noviecita albanesa, porque a él no le gustaban las italianas. A él no le gustaban tener novias italianas, nunca le gustaron las italianas. Entonces todas sus historias de amor pues él las ha vivido, las vivió pues con chicas de otros países, y él llegó a enamorarse de una niña pues de la Rumanía o de la Albanía, no me recuerdo bien. Se enamoró tanto, perdió la cabeza. Esa chica para él la había puesto en un altar. Y bueno, también me acuerdo que me contó que él tuvo una novia asiática, y que también pues él con esta chica se había comportado muy bien, había dado cuerpo, alma y corazón, y tampoco pues había funcionado. Antes de mí y después de que él estuvo conmigo, porque nosotros obviamente nos dejamos, ¿no? Él estuvo pues también con una chica del Perú, y pues ahora él sigue solo. Yo sé que él sigue solo, está soltero, y pues cada vez y siempre prueba en el amor, pero siempre con extranjeras. Y bueno, el hecho es que cuando nosotros comenzamos a salir, comenzamos a conocernos, pues ya él me dijo que él quería una relación seria, quería ver cómo iba, ¿no? Y pues que me iba a llevar a su casa a conocer a sus padres. Pues les cuento que su papá estaba en estado vegetativo en una clínica, porque obviamente necesitaba de curas especiales. El señor había tenido un infarto, le había venido un ictus y le habían hecho una operación en la cabeza. Esta operación lamentablemente fue mal y él quedó en estado pues vegetativo. Está en estado vegetativo. Y bueno, su mamá pues es una persona joven, en aquel tiempo pues tenía 54 años más o menos, y ya, ella era muy racista. Ella no quería saber nada de las novias que su hijo tenía, y menos si eran pues de otra parte de Italia. El hecho es que cuando ella me conoció, señores, ella desde el momento en que abrió la puerta, pues ella lo hizo hipócritamente, lo hizo de mala gana. Me demostró siempre esta cosa de que si tú estás en mi casa es por mi hijo. Y bueno, llegó ese día, la conocí, nos saludamos, nos fuimos a comer, nos fuimos a la cocina, porque fue en una merienda pues que yo la conocí a la señora. Y en lo que estábamos comiendo, y yo nunca me olvidaré ni siquiera lo que estábamos comiendo, porque obviamente era la primera vez que la veía y fue una mala experiencia. Yo estaba comiendo risotto. Ella hizo un risotto y yo estaba comiendo una cucharada, 2 cucharaditas. En la tercera cucharadita, porque ya me estaba metiendo a la boca, la señora me dice: y bueno, tú estás con mi hijo por los documentos. Y a mí se me cayó la cuchara. Se me cayó la cuchara porque nunca nadie me había dicho una cosa así tan directa. Entonces yo a ella la única cosa que le respondí fue que qué bueno que ella piense de esa manera de su hijo. O sea, que su hijo no sea un hombre capaz de enamorar a una mujer. No dije más.
continué a comer y luego de un rato, porque nadie hablaba obviamente, luego de que ella dijo estas cosas, pues nadie hablaba. Ella comenzó a preguntarme dónde vivía, cómo había llegado en Italia, cuánto ganaba, qué hacía aquí. Entonces yo a ella ninguna de estas 4 cosas que me preguntó en ese momento se la respondí. Yo la única cosa que le dije a ella fue que como yo vivía, lo que yo hacía, cuánto ganaba y cómo hacía para sobrevivir era mi problema. Que yo a su hijo lo estaba conociendo hace poco y que yo todo el tiempo, todos los años que había estado en Italia, había sobrevivido sin él, porque yo no necesitaba de un hombre para mantenerme, ni siquiera necesitaba de su hijo, porque yo con su hijo me podía dejar en ese momento, yo igual tenía dónde ir y cómo mantenerme porque tenía mi trabajo. Nada más, no le dije nada más. Pero yo en ese momento estaba pasando por un momento de crisis, porque en el trabajo donde yo estaba, pues me dejaban a veces por semanas enteras en casa, a veces una vez me dejaron hasta por 1 mes y medio en casa, pero sin embargo pues yo tenía mi sueldo porque yo en este lugar estaba en regla y me pagaba un poco el trabajo y un poco el Estado, ¿no? Porque me habían metido en casa integración. Entonces yo esta cosa nunca se la dije a ella porque no se la merecía, porque si ella era una persona pues que se comportaba de otra manera, yo le podía hasta haber contado mi problema, ¿no? Sin embargo, pues yo a ella no le dije nada porque esto era darle alas a ella a que piense pues que ella estaba con su hijo por interés. Pero yo creo que ella sí lo sabía porque su hijo yo creo que se lo había contado. Él era único hijo. Este era un problemón porque siendo único hijo, ella estaba siempre encima de él. Ella lo controlaba. Ella lo manejaba, lo manipulaba a su hijo con esta cosa de su padre. Entonces yo me llegué a dar cuenta que cuando ella se dio, pues ya comenzó a notar a su hijo más interesado hacia mí, cuando ella ya vio que su hijo pues ya estaba como que más enamorado, porque obviamente cuando uno inicia una relación, pues uno inicia solo con el gusto, a ti te gusta esa persona y nada más, no hay sentimientos. Cuando ella vio pues que su hijo ya tenía un sentimiento hacia mí, él ya se preocupaba por mí, me iba siempre a ver, me llamaba, estábamos siempre al teléfono. Ella comenzó a atraerme hacia ella. ¿En qué sentido? En que si yo tenía que hacer algo con él, ella se inventaba cualquier cosa. Y yo me acuerdo que hubo un tiempo que estuvimos como 2 meses siempre en su casa los fines de semana, porque ella invitaba a todo el mundo, a sus parientes, a sus amigas, y ella decía, no, quédense para que compartan. Para ella tenerme a la vista, para podernos controlar. Era tan metida esta persona, que siempre, aparte que era metida, ella siempre hacía sus comentarios tirándomela a mí y haciéndome recordar pues que era extranjera. Yo por un tiempo soporté, no diría soporté, porque a mí sinceramente lo que ella pensaba no me interesaba, ¿no? Pero ya hubo un tiempo pues que ya me pesaba, porque yo pensaba, ¿no?, que si yo llegaba a algo serio pues con él, me le iba a tener que soportar toda la vida. Y es difícil porque uno no puede estar con una persona o no puede convivir con una persona pues que te repita siempre, te diga siempre, te haga sentir siempre que tú estás de más en esa casa. Y bueno, el hecho es que ya él pues ya estaba más interesado hacia mí y él quería irse a convivir conmigo, él me lo propuso. Y yo le dije, ok, está bien, vámonos a convivir, busquemos casa. Y él me decía, ok, busquemos casa, pero tenemos que buscar casa cerca de mi mamá. Y yo le dije, ¿qué cosa? No, y yo no iba a ir cerca de su mamá, señores, no porque ella era así, sino porque a mí me quedaba lejísimos su casa del trabajo. Yo estaba muy lejos, estábamos de extremo a extremo. Yo tenía que coger como 3 metropolitana, un tren y un bus para llegar a mi trabajo. Era muchísimo. Yo a él le propuse, vámonos a vivir en una ciudad intermedia, ni para ti ni para mí. Una ciudad donde yo pueda siempre moverme con los medios, con el tren, con los buses,
pero que me sea mucho más fácil, que no me tenga que levantar a las 4 de la mañana para poder llegar en horario a mi trabajo. Bueno, el hecho es que comenzamos a buscar, la mamá quiso ganarme, ya no se comportaba tan mal, ya se había acostumbrado a mi presencia. Y comenzó ella, para que su hijo no se vaya, ni siquiera a la ciudad intermedia que yo le llamo, ella comenzó a buscarme trabajo en su zona. Ella comenzó a buscarme trabajo y casas cerca de ella. Entonces yo lo acepté, dije, bueno, si me consigue trabajo mejor, porque yo ya estaba, como les dije, pasando por mi trabajo en un momento de crisis. Entonces yo dije, pues bueno, si ella me consigue trabajo por allá mejor, yo me voy allá. Y un día pues nos propone que nos vayamos a vivir, que yo me quede a vivir en su casa, que yo me quede a vivir ahí, que vivamos los tres, porque tanto ella el día que se iba a morir, pues esa casa le iba a quedar a su hijo, porque era su único hijo, y porque ella necesitaba pues que la ayude. Ella era una persona, ella es una persona que está más joven que yo. Es una persona que, si ustedes la ven, en primer lugar no le daban 54 años. Una mujer conservada bien, una mujer sana, porque gracias a Dios está sana, fuerte, joven. Pero ella decía que no, porque ella ya había llegado a 54 años, ella no quería quedarse sola por aquí, por allá. Bueno, yo nunca acepté irme a vivir a casa de él, con ellos, nunca. Yo me quedé a vivir siempre donde vivía y seguí siempre con mi trabajo. El hecho es que un día, esta mamá lo llama y le dice que ella quería ir a comprar la comida, que si la podía acompañar. Y yo le dije, vamos, así yo también compro 2 cosas que me sirven, vamos a acompañarla a tu mamá. Y fuimos a ver a la mamá para ir a comprar esta comida. Cuando estábamos en el supermercado me llamó una amiga a hablar siempre del trabajo, porque yo estaba en ese momento en la casa y yo no estaba trabajando. Y me llama mi amiga a decirme que estaba mal, que ya no hay mucho trabajo, que ella tenía miedo, bla, 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 bla. Y yo bla, 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 en español. Y la señora va y le dice a él que si me puede decir que hable en italiano, porque a ella le da fastidio que yo hable en español. Entonces yo, cuando llegué a la casa, yo le dije a ella, señora, yo hablo en español y hablaré toda mi vida en español cuando una persona me hable en español. Yo no tengo por qué responder en italiano, porque me están hablando en español. Y aparte que el español es mi lengua. Así. Ella se quedó fría porque ella pensaba que su hijo no me lo había dicho, ¿no? Entonces ella ahí me dijo, tú te comportas como se comportaba la ex. ¿Y qué había pasado con esta ex? Ahora se los cuento. Que él prácticamente, cuando se enamoró de esta chica, que yo al inicio les conté que él dio alma, vida y corazón, pues esta chica prácticamente se había quedado sin trabajo. Como él estaba tan enamorado de ella, él se la había llevado a vivir a su casa, porque él ya había arrendado un departamento, solo que el departamento estaba vacío y tenían que esperar tipo un mes para que le llegaran las cosas nuevas, todo nuevo de paquete, para poder arreglar la casa, ¿no? Ella vivió con ellos por casi un mes entero, y faltando unos días para que le entreguen la casa con las cosas, los almacenes, ¿no? Ella se fue. Ella se desapareció, ella nunca más le contestó. Ella prácticamente estuvo ese tiempo viviendo en esa casa. El día que consiguió trabajo, se le fue. Entonces, esta fue una mala experiencia que él vivió, y él entró en, no sé, él a mí me contó que él sufrió mucho por esto, porque él ya, su mamá pues lo trataba así, ¿no? Ya su mamá lo trataba como que él había nacido porque ella pues le había hecho el favor, y su mamá no había estado nunca de acuerdo pues que él se vaya a convivir con esta chica. Y cuando él pues ya se decidió a irse a vivir con ella, y compró todo, arrendó, porque aquí para arrendar una casa ustedes tienen que dar 3 meses por adelantado, pagar la agencia. Se gasta muchísimo dinero en coger una casa, en alquilar una casa, y más aún si tienes que comprar muebles, ¿no? Él ya había hecho todo este gasto y ella se le fue. Nunca más le contestó. Y la señora me dijo, ella cada vez que hablaba con su gente, hablaba siempre en su idioma. Yo llegué a pensar que ella en su país tenía hasta una hija. Pero yo nunca lo dije, porque yo lo vi siempre a mi hijo enamorado y yo nunca me quise meter.
Esas fueron sus palabras. Yo no creo que ella nunca se quiso meter y ella habrá metido su cuchara también ahí. Entonces, esta fue una mala experiencia que ella vivió con esta chica. Ella también vivió una muy mala experiencia por parte de su esposo, porque ella con su esposo pues estaban juntos. El papá de él se jubiló, ya estaba en casa. Estando en casa, saliendo, yendo a comprar pues al supermercado, frecuentando el bar las mañanas, bla, 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 conoce una tailandesa. El señor pierde la cabeza por esta tailandesa, pide el divorcio a la mamá, no llegaron a divorciarse, pero él se fue a vivir con esta tailandesa. Él prácticamente la dejó a esta señora y a su hijo pues ya en la casa, y él se fue a hacer su vida con esta mujer que conoció. ¿Qué pasa? Que él, todo el dinero de la liquidación que había recibido, y era muchísimo el dinero que él había recibido, porque él había trabajado aquí como militar, por todos los años que él había pues trabajado, le dieron su liquidación. Todo ese dinero él prácticamente lo utilizó para ponerse un spa, un centro masaje, algo así, con esta tailandesa. Y prácticamente, ¿qué había pasado? Que todo estaba a nombre del señor, todo estaba a nombre del señor. Y bueno, él se puso este negocio, le puso este negocio a ella. Ella lo dejó prácticamente en bancarrota al señor y se le fue con un francés. Se fue, de un día a otro se fue con un francés. ¿Y qué le dejó al señor? Le dejó deudas. Le dejó muchas deudas y lo dejó prácticamente sin dinero. Todo lo que él había invertido pues se tenía que pagar con las deudas. Personas que trabajaban ahí se tenían que pagar, el local se tenía que pagar, porque ella, todo el dinero que ella había dicho que había comprado, que había hecho, pues se lo llevó. Se hizo de un francés, se casó con un francés y ella ahora tiene un hijo con este francés. Esa es la segunda experiencia que tuvo la señora con él, con una extranjera. Luego, otra mala experiencia pues que esta señora tuvo fue que ella tenía a su hermana y el marido de su hermana la dejó por una chica venezolana. Y bueno, esta es mi experiencia, y pues también fue la experiencia pues que esta persona vivió con 3 personas de diferentes nacionalidades, y que lamentablemente pues cuando me conoció a mí ¿cómo se podría decir? Se dio a conocer aún más con su racismo, ¿no? Y nada, pues amigos, esto es todo. Les agradezco muchísimo. No sé cuánto dura el video, pero espero que no se aburran. Si quieren saber o quieren que hable de algún tema en específico, pues escríbanlo, y así pues yo en otras ocasiones lo estaré haciendo para ustedes. Muchísimas gracias y que tengan todos un día bendecido. Chao, chao.